Un cordial saludo, bienvenidos de nuevo a este conversatorio hablemos sobre el trastorno límite de personalidad. Bienvenidos a los nuevos suscriptores y a nuestra comunidad, darle las gracias por sus comentarios, sus likes, sus preguntas, depositar en nosotros como sus inquietudes o sus problemas. Les agradezco muchísimo la confianza, también el que nos propongan temas. También es muy importante para nosotros que nos propongan los temas. También para nosotros es muy importante tener un lenguaje común, no un lenguaje técnico, psicológico, sino un lenguaje común para que podamos entendernos dentro de este complejo trastorno del TLP. Y en la medida en que seamos más claras en expresar esas emociones, esos sentimientos, tal cual los viven las personas con trastorno límite de personalidad, como las que conviven con ellos, es muy importante para mí. El tema de hoy es sobre el splitting en las parejas, lo que es las redes sociales y lo que genera en las relaciones de las parejas y el caos emocional que viven ambos, porque no es solamente la persona que genera, o sea, no es solamente la persona con trastorno límite de personalidad, es el que tiene el caos, sino que también lo extiende a su pareja, ese caos. Entonces es muy importante que tengamos esto en cuenta. Sabemos muy bien que el splitting es un mecanismo de defensa. Ese mecanismo de defensa es primitivo, o sea, es básico, y es característico entre las personas con trastorno límite de personalidad. ¿Por qué? Porque cuando las personas con trastorno límite de personalidad se ven en situaciones o en entornos donde se sienten amenazados, ellos inmediatamente se polarizan. Y cuando hablo de polarización es porque o todo blanco o todo negro, o todo bueno o todo malo. No hay matices, pero no es porque ellos no quieran, no, es porque el estado básico de defensa no les da la oportunidad de poder ir más allá y abrir como un panorama o un panorámico donde pueda ver las diferentes opciones. Entonces, esto también es muy importante que lo entendamos. O sea, que no hay intermedio, no hay matices, no hay nada, absolutamente nada, porque no es que no quieran, es que no le da la gana, es que a ella le gusta, a ella le fascina, a ella o él quieren estar allí. No, lo podemos creer. Tenemos las personas que no tenemos este trastorno, la creencia que es que a ellos les gusta. No, por favor, no. Si ellos pudieran, como la gran mayoría de las personas que no tenemos ese trastorno, y inmediatamente entender, o sea, verse en su lógica emocional, ellos, créanme que ellos no actuarían o no tendrían ese comportamiento. Muy bien, ¿qué pasa con estas redes sociales y el splitting? Ha generado un apego emocional, o sea, mucho más ansioso. Si antes había ansiedad porque no existían todas estas redes, no existían solamente sino el teléfono, no sé, el antiguo, ¿cierto? Pero no había celulares, no había redes sociales, no existía WhatsApp. Para ellos, pues también se le dificultaba un poco, aunque se colocaban de detectives, tanto hombres como mujeres, a perseguir, a seguir a su pareja.
Pero hoy en día eso se reemplazó por las redes sociales. Entonces, si quieren saber dónde está su pareja, con quién está, cómo está, en fin, tantas cosas que se pueden indagar en las redes sociales, ahí están ellos, horas y horas. Y cuando digo horas y horas, es horas buscando esa duda, ese miedo, ese rechazo, ese abandono. ¿Pero por qué lo hacen? Porque tienes tu pareja y tu pareja en ese momento, por decir algo, estaba tan ocupada o tan ocupado que necesitaba ya atender al jefe una necesidad puntual. Y no le pude decir, hola mi vida, ¿cómo estás? Te amo, te deseo, me haces mucha falta. Ese día no le dijo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no hubo forma, porque ya estaba en el área laboral y tenía que resolver un asunto ya para allá. Pero entonces, amor, ya ahora te hablo, sí, listo, chao. Ya, colgó. Inmediatamente la persona con trastorno límite de personalidad, eso es un indicativo para ellos. Es un indicativo de abandono, es un indicativo de rechazo, es un indicativo de traición. Pero ¿por qué tienen ese pensamiento? Por favor, cuando la persona con trastorno límite de personalidad se le instaura el trauma, y no fue un trauma el más placentero, el más alegre, el más jocoso, el más hermoso, el más divino, no, fue un trauma donde les generó un caos, donde las emociones, inmediatamente algo pasó entre cerebro racional y cerebro emocional, que hubo una desconexión. Y esa desconexión nos llevó a estar a la defensiva. Es que me atacan y me atacan y me atacan y me atacan. Y a partir de ese momento, el niño o la niña queda en estado a la defensiva. ¿Por qué? Porque siente que el mundo los está atacando. Hasta ahí la identidad de esa niña o de ese niño creció a la par con su edad. A partir de ese momento, esa identidad se estaciona y lo único que hace es andar en círculos perdidos, porque sus emociones no están en el lugar que deberían estar. A partir de ese momento, ellos piensan siempre en negativo. En negativo, no, yo soy muy optimista. O alguien dijo, no, yo soy muy optimista. Demasiadamente optimista. Pero no se escuchan. No se escuchan cuando ellos hablan de optimismo. ¿Cuál es el optimismo que ellos hablan? Ellos hablan del optimismo porque lo escucharon de otras personas. Pero cuando hay algo personal, ya a ellos se les vuelve un mundo, un nudo. Se les vuelve un caos. Entonces, en el momento en que su pareja no pudo atenderla, no pudo atenderlo, y no le habló lindo, divina, preciosa, no, es que estaba dormida, no quería despertarte por nada del mundo, no tuvo tiempo de decirle eso, porque es que había un jefe que había que atender ya para allá, ¿cierto? Y ellas ellos no tienen la capacidad, no tienen capacidad intelectual, emocional. La capacidad intelectual la tienen, la capacidad emocional no la tienen. Entonces, ahí, a partir de ese momento, y si fue a las 9:10 de la mañana, hasta 4 días, 5 días, 7 días, buscando en las redes sociales con quién está, con quién ha hablado, a quién le ha dado like, a quién está siguiendo, cuánto hace. Y si no, como decía Eli, buscan hasta en la persona que cree que es la que me está engañando, la familia, apellidos. Mejor dicho, buscan hasta la 7ª generación. O sea, revuelcan todo, absolutamente todo, para que puedan de ellos encontrar ese eslabón emocional donde les generó ese rechazo, ese abandono, o esa infidelidad, o ese que me está engañando. Y si dentro de todo lo que empezó a buscar,
Sí, ¿por qué no me contaste que hace 9 años conociste a esta persona? Pero es que hace 9 años yo no te conocí a ti. Pero es que, o sea, para las personas con trastorno límite de personalidad deben de contarle todo con señales. Aquí en Colombia decimos con pelos y señales. Con todo, desde que nació, quién lo tuvo, cómo lo tuvo, cómo fue el crecimiento, cuáles son sus amiguitos, cómo fueron sus amiguitos, o sea, hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque ellos quedan en estado de un vacío emocional, que ese vacío se instaura en el estómago, luego pasa al corazón y luego pasa a la cabeza. Y cuando ya llega a la cabeza, créanme que estamos perdidos porque pueden terminar en pensamientos circulares con pensamientos intrusivos. O sea, enloquecen y no se enloquecen porque no hay forma de decir de dónde se desconecta, porque son unos niños persiguiendo a algo que no existe, pero para ellos sí existe. Entonces, si está en línea, ¿por qué no me responde? Si está en línea, está ocupado, está en el baño, está haciendo otra diligencia, pero no está ahí en eso, es porque puede estar dando una respuesta a un cliente, como puede estar dándole una respuesta a un jefe, como puede estar dándole respuesta a un examen, lo que sea. Pero tienen que estar contestándole inmediatamente, porque eso es señal de abandono, rechazo, o que ya este tiene otro, o es otra, o este tiene otro. O sea, ya el imaginario se va inmediatamente a lo más negativo del pensamiento. Entonces empiezan con esa comunicación de hipervigilancia digital. Ya, empezar a mirar cada una de las redes, cada uno, cuando no es que le exigen que le entreguen la clave de Instagram, Facebook, ¿qué más? TikTok, todas estas redes, hasta el WhatsApp, hasta los correos electrónicos, o sea, todo. Ni así ellos están satisfechos, o ellas están satisfechas, porque siempre están en faltantes, siempre las personas con trastorno límite de personalidad están en faltantes. ¿Y cuál es el faltante? La reeducación emocional, porque todas sus emociones no tienen límites, están desproporcionadas esas emociones. Y hay que coger emoción por emoción y buscar la forma de cómo, hemos dicho, ubicarlas dentro de una estructura para que ellos aprendan, esas emociones aprendan a no desbordarse. Que eso es lo que pasa con las personas no TLP, que tenemos exactamente los mismos sentimientos, tenemos las mismas emociones y tenemos hasta los mismos pensamientos. ¿Quién no, persona con no TLP, no ha pensado que su pareja puede que lo estoy como viendo raro? ¿Sí? Pero nosotros seguimos con nuestra cotidianidad del día a día, continuamos con nuestros hábitos, con nuestras rutinas, con nuestras responsabilidades, pero no nos detenemos a estar un día, 2 días, 3 días buscando qué hay, qué es lo que está buscando, porque ni siquiera saben ellos qué es lo que están buscando. ¿Qué pasa entonces cuando empieza esa idealización y esa devaluación? Claro, ahí empieza entonces el splitting con el stalkeo. ¿Qué pasa con ese stalkeo? Ellos inmediatamente, cuando están en esa persecución, de verdad, es una persecución mental, ni siquiera es real, mental, pero cuando la otra persona que está al lado de ella o de él no entiende por qué le está haciendo preguntas, de dónde salen esas preguntas, y sobre todo es que hasta que no encuentren una pregunta que ellos creen que es válido, no van a dejar de preguntar, no van a dejar de seguir el stalkeo, y vuelven y empiezan y vuelven porque tengo que encontrarle, yo tengo que pillarlo, yo sé que él me está haciendo infiel, yo sé que ella me está haciendo infiel, yo sé que ella me quiere abandonar, y antes de que me abandone, entonces me voy, cuando están decididos a irse.
Pero cuando no están decididos a irse, están decididos a que ese infierno interior lo exterioricen y lo tome la persona que está a su lado. Entonces empiezan a escribirle por el WhatsApp, pero créanme que no es un WhatsApp. Pueden llegar en una hora a 80. En un día pueden llegar hasta 600, 700, 2000 WhatsApp. Degradando a la persona, insultando a la persona, culpando a la persona. Es que eres tan mala, tan mala, tan malo, tan malo. Y empezar a hacer una persecución digital. Y una persecución por el WhatsApp. Pero ahora, ¿qué hay que hacer? Pero ¿cómo es que hacemos eso? Porque es que ya la persona está desbordada. Recuerden que las personas con trastorno límite de personalidad siempre están observando gestos, tono de voz, postura. Siempre están. Y ellos en la primera semana te están leyendo absolutamente tu respiración, tu risa, tu sonrisa, tu malestar, tu alegría. Y cómo es el trato tan especial cuando llega ese hombre o esa mujer con las atenciones que llegan ellos. Entonces, mientras que no entendamos, mientras que no nos demos cuenta, mientras que no leamos, mientras que no le sentimos, vamos a tener estos mismos problemas. Pero no paran allí. Cuando empiezan ese love bombing que dicen, o sea, ese bombardeo de amor por las redes, eres excelente, eres mi vida, eres la mujer, eres el hombre, eres lo todo, eres mi no sé qué, y tiene unas palabras tan hermosas, pero en el momento en que una mirada no les satisface a ellos o a ellas, empieza la devaluación y empiezan esas historias de amor, de peleas, de disgusto, de devaluación, de hacerle todo o sea, su malestar, sus dudas, a expresarlas por las redes sociales. Entonces, o sea, casi diario, lo que más me consultan es exactamente estos splitting, es lo que más me consultan, y el stalkeo es lo que más me consultan, y ¿cuál fue el que vimos la semana pasada? Bueno, es lo que más me consultan. ¿Pero por qué? Porque ya la persona está detonada. Y no hay, o sea, cuando la persona está detonada, no, lo ideal es no darle respuesta a su imaginario, porque eso es imaginario. Están peleando contra un imaginario. O sea, la persona no TLP está peleando contra un imaginario. ¿Por qué? Porque la expresión, o sea, el comportamiento con que la persona con trastorno límite de personalidad aborda esas historias es de humillación, invalidación, es casi de quitarle la identidad en las redes sociales, es de evaluarlo dentro de esas redes sociales. Pero si se ponen que ella me dijo, que él me dijo, créanme que van a ser, todo será utilizado en su contra. Todo será utilizado en su contra. ¿Por qué? Porque nosotros, las personas no TLP, no tenemos, nosotros podemos pensar en algo malo. ¿De algo malo? Sí, podemos pensar, y hasta nos podemos equivocar. Ellos no, porque ellos arman en su cabeza, en su mente, malo, más malo, más malo, más malo, y eso se vuelve un círculo vicioso, donde es muy difícil salir de él, Entonces lo ideal es que quédense calladitos, calladitas, déjelo que él haga de su mundo su historia,
pero no le compren su historia, porque la gran mayoría de que me consultan, o sea, están dándole vida a la historia de la persona con trastorno límite de personalidad, y se están creyendo que son malos, y se están creyendo que son muy culpables, y se están creyendo que sí, a lo mejor sí tengo otra, pero no sé quién es, pero a lo mejor tengo otra, o a lo mejor tengo otra, o si es verdad, es que a lo mejor es que yo no le hablé como yo debía hablarle. No, o sea, se empiezan las personas no TLP a buscar la forma de cómo hacer para calmar a la persona con trastorno límite de personalidad, perdiendo su propia identidad, perdiendo a costa de su propia identidad. Entonces, por favor, las personas con trastorno límite de personalidad, sí, eso sí es verdad, son invasoras, tienen demasiadamente desconfianza, ¿qué más me dicen? Que son tóxicas, sí, pero la pregunta es, ¿por qué usted está ahí? Como me dijo alguien, no, es que las señales las hay, créame que las señales las hay. Hay señales donde uno dice, esta persona es tan hermosa, pero dentro de un momentico ya se va a poner una fiera, pero me gusta la forma de ser hermosa. Y seguimos pegada a esa persona hermosa, de ese segundo que me dio la hermosura por unas 20 horas de invalidación. Entonces, por favor, la persona que esté viviendo esto, les pido por favor, no le den respuesta al imaginario de ellos. Es su historia, es la historia del trastorno límite de personalidad. Es la historia de ellos, no es tu historia. No la vas a calmar o no lo vas a calmar hablándole, explicándole, dándole una y otra mil razones para que todo lo que tú le digas será utilizado en tu contra. No, silencio. Sean objetivos, totalmente objetivos. Y observen, miren, que nada de lo que están diciendo tiene una estructura. Porque ellas no se van a los hechos, ellos se van a las emociones. Y las emociones sin hechos es un caos. Las emociones sin los hechos es un caos. Entonces, no estén ustedes en el caos. Sálganse un poco del caos. Y tomen ahí decisiones. Como por ejemplo, tú tienes algo que en realidad es necesario que te hagas desde un psiquiatra, un psicólogo o un psiquiatra. Es que claro, me están diciendo que estoy loca. No me importa si entienden mis palabras de esa forma, pero necesitas estar al lado de una persona especialista en algo que tenga que ver con salud mental. Pero hay que hacerlo, o sea, que no nos involucremos en la historia, porque es una historia inventada, reforzada desde sus miedos, desde sus pánicos. Pero como nosotros no sabemos leer esas emociones, no sabemos leer ese lenguaje, no sabemos leer sus expresiones, porque es que las expresiones de una persona que esté detonada son unas expresiones que se salen como del contexto de una ira normal, o el contexto de una tristeza normal, o del contexto de una euforia normal. No tienen control de esas emociones. Y si no tienen control de esas emociones, por favor, no entren en sus historias no entren. Pero sí es importante que si tienes una relación, ve tú entonces, no es que tenga que ir ella, no es que tenga que ir él, que es el que me está formando el problema, es la persona tóxica, es la persona invalidadora, es la persona, no, entonces ve tú, y aprende qué es lo que está pasando con tu pareja, cómo poder seguir con mi pareja si en realidad me importa. ¿Por qué? Porque es una persona buena. Simplemente que en un segundo lo ve a uno maravilloso, pero a los 3 segundos lo ve perversamente malo. ¿Ya? Entonces, algo debe de tener. Entonces, si yo la elegí y continué con esta pareja, pues entonces vete tú a terapia y búscate un especialista en trastorno límite de personalidad para que te enseñe ese lenguaje.
emocional de ellos, para que te enseñe de lo que es la empatía compasiva, para que te enseñe a ser un gran observador de esta persona o una gran observadora de esa persona. No para que te vuelvas victimario, por favor, no para que te vuelvas victimario. Victimario es porque hay que darle y recordarle, es que tú hiciste así. No, no para que te vuelvas victimario, porque es la posición más degradante que hay, sino que simplemente es para leer y mejorar tú en tu mundo emocional y esta persona que tiene trastorno límite de personalidad, mejorarle su mundo emocional, si en realidad desean continuar con su pareja. Ok. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes a las personas que se han conectado al live de hoy. Por acá veo muchos comentarios en el TikTok, muchas inquietudes referentes a este tema. Pero primero la saludan, bendiciones, saludos desde Nuevo Laredo. Oh, gracias por estar acá. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes a Eli. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, gracias por estar acá. Saludos, doctora, desde México. Gracias, saludos, gracias por estar acá. Hola, saludos desde Lima, Perú. Hola, gracias por estar acá viéndonos nuestro live. Buenas noches. Hola, saludos desde México. Buenas noches, hola, desde México, ya son buenas noches, ok. Buenas, gracias por estar acá. Por acá dicen, hola, saludos desde Chile. Oh, gracias Chile, gracias por estar acá escuchándonos. Entonces dicen, entonces las personas con TLP son tóxicas. Es que cuando yo hablo de tóxicas, estoy siendo hasta irrespetuosa. ¿Por qué? Porque si yo ya conozco qué es el trastorno límite de personalidad, yo ya no voy a tratarlo ni por tóxico, ni por loco, ni por... No, tiene un problema, además poseemos un problema porque yo estoy ahí. Poseemos un problema y sobre ese problema necesitamos solución. La única forma de ver el mundo es un caos. Entonces, si esta persona está en ese caos, ¿cuál va a ser mi punto de mejoramiento en mí y en la relación con el otro? Entonces yo no puedo decir que son tóxicas. Por aquí hay una seguidora de TikTok que dice que no está siendo empática, nivela empatía compasiva en sus palabras. Ok, está bien, eso también está bien. Gracias por compartir. Por aquí dicen, la verdad yo paso todo esto con mi pareja y necesito escuchar cómo lidiar con esto. No lidies, porque si estás lidiando estás perdiendo. No lidies. Ve y busca conocimiento. Cuando uno tiene el conocimiento, se es libre, porque ya sabe qué es, cuál es el proceso, cuáles podrían ser las técnicas y cuáles podrían ser las fases. Entonces no lidies, porque si estás lidiando, estás en un círculo vicioso. Ok, soy su fan y su peor pesadilla, doctora. La quiero mucho, soy Israel desde México. Hola Israel, ¿cómo estás? No eres mi peor pesadilla, no lo digas. Soy TLP y batallo mucho con el insomnio. ¿Por qué? Porque es necesario que vayas a un psiquiatra. El psiquiatra te va a evaluar. Nosotros tenemos unas hormonas. Y hay hormonas que son del sueño. Hay hormonas que nos van a controlar los pensamientos circulares o intrusivos. Esos pensamientos intrusivos y circulares nos quitan el sueño, nos quitan y nos involucramos también las personas no TLP, porque también nos pasa. Exactamente, yo le decía hoy a alguien, las emociones que usted tiene y siente son exactamente las mismas emociones que una persona no TLP sentimos. Son las mismas emociones. Lo que pasa es que nosotros las tenemos todas controladas, ustedes no las tienen controladas. ¿Ya? Entonces hay que ir donde el psiquiatra, porque el psiquiatra te va a mandar unos medicamentos que te va a poder estabilizar hormonas con neurotransmisores. Pero por favor, les voy a decir algo que casi ningún psiquiatra lo dice en su consultorio. Cuando un psiquiatra les esté dando su medicamento
por favor, por primera vez, o le estén haciendo un cambio de medicamento a otro, cada 15 días hay que hablarle a él, o a ella, o a la psiquiatra, y decirle, en estos 15 días he observado estos síntomas, me ha provocado esto y esto y esto y esto, porque el psiquiatra es el que tiene que saber si hay que cambiarle el medicamento o hay que bajarle o aumentarle los miligramos. Pero es responsabilidad de los psiquiatras hacerle seguimiento y decirle a los pacientes, yo tengo que hacerle el seguimiento de cada 15 días. Me llama por favor o escríbame en el WhatsApp para yo saber cómo ese medicamento, cómo le está asentando en su organismo. Ok, por el TikTok también nos dicen, vamos a continuar dándole tacta a la pantalla, muchachos, para que este video pueda llegar a más familia, para que más personas puedan comprender este trastorno. Los objetivos del like también están en pantalla. Yo tengo TLP y me cuesta concentrarme y dejar de ver los videos cortos. Ok, lo que pasa es que cuando las emociones no tienen control, la etapa, yo sé que esto es difícil para las personas con trastorno límite de personalidad, como también para las personas que no tenemos este trastorno, entender lo que voy a decir. ¿Qué pasa? Los niños menores de 6, 7 años, hay que darles instrucciones una y otra vez conductuales para que el niño, las emociones empiezan a tener estructura. Y hay que darles frustración para que ellos afinen sus emociones y afinen sus sentimientos. Pero ¿qué pasa? En el momento del trauma ya no se puede seguir haciendo esto, porque ya hubo algo que se despepitaron esas emociones y por ende los sentimientos, ¿ya? Para ti, la única forma que te puede ayudar a que tengas ese control, porque equivocadamente, perdón, con la neurociencia, con los psiquiatras y con todos los investigadores, dentro del trastorno límite de personalidad no se puede diagnosticar TDAH. ¿Por qué? Porque quedaste en esa etapa de la infancia donde no pudiste recibir la regulación emocional. Ahora como adulta necesitas apropiarte de tu recuperación, de tu salud y sanar y querer hacer que cada emoción y que cada sentimiento empieces tú a darle los controles, o sea, a que tenga reeducación. Cuando ya ellos empiezan a tener reeducación, créeme que ya no vas a ver tanta pantalla, no vas a ver tantos videos cortos, porque los videos cortos te excitan y te sobreexcitan y no vas a dormir muy bien. Pero te puedes apoyar de un psiquiatra que le puedas decir esto. Ok, vamos por el Facebook. Excelente tema, gracias por sus enseñanzas. Saludos desde Monterrey, Nuevo León. Gracias por estar acá. Gracias, doctora. Con este tema me quedan claras algunas cosas. Oh, qué bien. Gracias por compartirlo. Buenas tardes, doctora. Hola, doctora. Buenas tardes. Hola. Mi hija de 23 años, con el último novio que tuvo, vivió un bombardeo de amor por parte del novio y obsequios con regularidad. Pero yo observé mucho codependencia por ambas partes, mucho control a través del celular, hasta que un día, por una reunión que hizo mi hija con unos amigos, el novio cambió radicalmente, porque eso no le agradó, y de ahí vivió mucho maltrato en palabras como físico y detonó de una manera muy fuerte. El novio es alcohólico. Cuando conoció a mi hija tenía unos meses de salir de una clínica para dejar de beber. Pero el chico tiene como rasgos narcisistas. No tiene rasgos narcisistas, simplemente que el trastorno, la persona con trastorno límite de personalidad humilla. Al humillar está buscando la forma de cómo quitarle la identidad, la valía y la autoestima, que eso pasó con tu hija. Ahora bien, con tu hija lo único que puedes hacer es que vaya donde un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad para que ella recupere su identidad, porque ella está en la esperanza, yo no sé si será codependencia, pero está en la esperanza que él vuelva esos días hermosos donde hubo, ¿cómo se dice? El bombardeo de amor, donde todo era divino, era rosas, era dulces, era amor, era ternura.
Y ahí se queda uno colgado por muchos años. Ok, doctora, una persona con TLP que no se ha vuelto a lesionar, ¿puede volver a caer en lesiones? Sí, sí y no. Todo depende. Porque si la persona con ese trastorno límite de personalidad y autolesiones ha recibido terapia, puede ser que, y como la terapia es conductual, pudo haberse visto en esa fase de no autolesionarse. Pero hay que mirar si ella o esa persona lo entendió o qué otras adicciones alternas puede tener esta persona, porque puede dejar esto, pero puede tomar aquello. Ok, por acá, por el TikTok, volvemos al TikTok, nos dicen: ¿por qué mi enamorada de TLP piensa que es una niña de 11 años? Porque es una niña de 11 años. Porque hasta ahí pudo ella avanzar en su identidad. Quiere decir que antes de los 11 años esta persona tuvo que haber tenido un trauma y no tiene sino 11 años. O sea que tú estás con una niña de 11 años. Doctora, por favor, ayúdeme. Quiero entender a mi novia que tiene TLP. ¿Qué puedo hacer? A ver. Lo que hablamos de los tips y los consejos. Yo les voy a decir algo que les pido por favor que tengamos claridad en ello. Y no es que no sea empática, es que no hay otra forma. Les voy a decir esto. Hay técnicas donde solamente se puede decir como una receta de cocina, por decir algo, mindfulness, respire así, aguante aquí, coja el diafragma, coja el estómago, coja pulmones, ¿sí? Y hasta le puede uno grabar video, ¿cierto? Pero estamos hablando del inconsciente, estamos hablando de algo intangible, que viene desde el momento de nacer hasta el día de hoy. Y no sabemos cuáles son los senderos o los laberintos, mejor, no sabemos cuáles laberintos están en estos momentos, digamos, atrofiados. Nosotros tenemos trauma, modelo de crianza, paradigmas, patrones de conducta y sistema de creencias. ¿Ya? La persona que no tiene trastorno límite de personalidad tenemos patrones de conducta y sistema de creencias. Pero la persona que tiene trastorno límite de personalidad tiene trauma, patrones de conducta y sistema de creencias. Y esto es un laberinto. Créanme que es un laberinto donde hay mucho. Y hay que ver hasta dónde la persona le permita a uno entrar a cada laberinto para que la persona caiga en cuenta y se vea. Entonces, mírenme que eso depende no del psicólogo, depende también del paciente, que sea paciente, ¿ya? Paciente, que esto no es una carrera de caballos que tiene que llegar primero, ¿ya? Esto es de paciencia, de mucha tolerancia consigo mismo. Entonces, yo no te puedo dar una receta porque no existe. Te engañaría porque no hay recetas. En el trastorno límite de personalidad no hay recetas. Hay comportamientos, hay emociones que se pueden describir, sentimientos que se pueden describir, pero ya de ahí entrar a ese laberinto debe de ser individual. Por el TikTok nos dicen: el celular está enfermando más al mundo, es demasiada información que se le da un mal uso. Hay niños que no pueden vivir sin celular. Doctora, da un consejo. Bueno, con los niños, sencillo. El adulto es el adulto y el adulto sabe qué necesita el menor de edad. Además, yo soy responsable de ese menor de edad. A ese menor de edad, dele disciplina, dele hábitos, dele rutinas y dele responsabilidades a partir de los 3 años.
a partir de los 3 años. O si no, entonces, ¿por qué se van al jardín a los 3 años, a la guardería a los 3 años? Ya, denle en su casa exactamente eso. Además, como hay un hogar, el hogar no se tiene, no nos lo han mostrado, o sea, en la gran mayoría no nos lo han mostrado como si fuera una organización, una empresa, donde están liderando, estamos liderando a unos hijos, donde tú y yo, hombre o mujer, somos responsables de que ese menor avance y que sea tan colaborativo y que aprenda a escuchar instrucciones. Entonces al niño hay que enseñarle a recibir instrucciones. Entonces una de las instrucciones es que depende de la edad que tenga su hijo, no puede ver más de 1 hora diaria pantallas, cualquier pantalla, celular, iPad, televisión, videojuegos, más de 1 hora no se puede hacer. Ok, por el TikTok nos dicen las personas con TLP se ven afectadas por el cambio hormonales. Mucho, demasiado. Sobre todo las mujeres, porque eso cada 28 o 30 días otra de las cosas es que la gran mayoría, no todas, pero hay la gran mayoría de las personas que no han sido tratadas psicológicamente y no han empezado a hacer la reeducación emocional, la menstruación es muy desorganizada. Pero claro que sí, y les da muy duro. Si a la persona no TLP nos hundió duro, mucho más a ellos. Ok. Doctora, tengo TLP, ¿es normal dejar los medicamentos cada cierto tiempo? Todo lo que tenga que ver con medicamentos es necesario. Es necesario que esté monitoreado por su psiquiatra. ¿Quién fue quien se los dio? No sea usted médico, porque usted no es médico. O sea, no sea irresponsable con los medicamentos. Tenga responsabilidad consigo misma. Ya habíamos hablado que la persona con trastorno límite de personalidad necesita, para reeducar emociones, necesita hábitos, rutinas y responsabilidades. Su responsabilidad es tener el psiquiatra y que el psiquiatra se lo esté diciendo. Al psiquiatra hay que estarle diciendo cómo ese medicamento te da bienestar o te da malestar. Pero sin ayuda del psiquiatra no lo puedes hacer. Doctora, ¿cómo hacer para que los alejamientos afectivos de los otros no me afecten? O sea, la persona, la está preguntando una persona con trastorno límite de personalidad. Buena pregunta. No, porque depende, si tienes trastorno límite de personalidad es una respuesta. Si no tienes TLP hay otra respuesta. Le dejamos la pregunta en el aire a la persona a ver si tiene TLP o no para poderle dar una respuesta. Por acá dicen, la persona que preguntó ahorita cómo ayudarle al novio, dice, pero ella me dice que se le aprieta el pecho al tratar de explicarme lo que le ocurre. Claro, como usted no es psicólogo, usted no sabe qué es apretarle el pecho. No sabe. No sabe técnicas para que esa persona, cuando esté en esa crisis, porque está detonada, la persona ahí algo la detonó. Algo la detonó. Entonces ese pecho aprieta, pero también duele. Y la gran mayoría dice que es como una flecha que se clava de lado a lado. Es un dolor impresionante que no lo cura ningún medicamento. Lo mismo el vacío en el estómago. No se cura. Ya, se sana, sí, reeducando las emociones. Pero si tú tuvieras, digamos, conocimiento para que le ayudes en esas detonaciones emocionales y puedas regularle a ella esas emociones, sería excelente. Bueno, por acá nos dicen, las personas con TLP buscan relaciones tóxicas, doctora. Eso es otra pregunta que me hacen mucho, pero es que yo no puedo hablar de tóxico
Como ellos buscan a la persona tóxica. Pero es que yo no puedo buscar, yo no puedo hablar de tóxico más tóxico. Lo que pasa es que el pensamiento, o sea, si yo no tengo claridad en mi mente, si mi mente no está ubicada dentro del tiempo, o sea, que me marque un reloj los límites, que me marque una responsabilidad un límite, que me marque un hábito un límite, o sea, no podemos tener esa posibilidad de tener un orden interior. Como no hay un orden interior, claro, o sea, los iguales se buscan. Yo también, no TLP, buscamos los iguales, ¿cierto? Entonces, ¿a dónde van a buscar? A la persona que tiene trastorno límite de personalidad más trastorno límite de personalidad. ¿Pero por qué? Porque tienen el mismo lenguaje, tienen el mismo pensamiento, tienen los mismos deseos, tienen los mismos, digamos, caos emocionales, ¿ya? Viven eso en un caos más que en ser tóxicos. Ok. Por acá nos dicen... el TLP, ¿qué relación tiene con el neurovegetativo? Porque para mi mala suerte también lo tengo. Eso es neurovegetativo. ¿Tú sabes qué es el significado de neurovegetativo? ¿Has buscado? ¿Has ido a la web y has buscado qué quiere decir esto? Y que la persona que te dijo, o el especialista que te dijo la parte de neurovegetativo, te explicó qué significa esto. Es un término que se refiere al sistema nervioso vegetativo autónomo, una parte del sistema nervioso que controla las funciones involuntarias del cuerpo, frecuencia cardíaca, presión arterial, respiración, digestión, sudoración, regulación de la temperatura corporal. Exactamente. Para tú poder controlar este sistema neurovegetativo que tiene, además, tiene su propio ritmo. ¿Por qué? Porque no le vamos a decir al pie derecho, pie derecho, levanta el pie para caminar, el pie izquierdo sigues tú, pie derecho, pie izquierdo, pie derecho. No, esto es autónomo, por eso dice autónomo. Entonces, para que tú, por favor, eleves esta parte autónoma, la eleves a la inteligencia intelectual y emocional, necesitas reeducar las emociones. Luego nos dicen, es un tema de tamaño de amígdala y córtex prefrontal. ¿Y sabes qué pasó ahí en el momento del trauma con la amígdala? Entonces, cuando tú, o sea, no busquemos situaciones que nos disculpen nuestros problemas mentales. Busquemos soluciones a esos problemas mentales. ¿Cómo es la solución? Nada más ni nada menos que coger sentimiento por sentimiento, emoción por emoción y reeducarla. Ahí ya no va a ser neurovegetativo, porque ya estás comandando tanto tu inteligencia emocional como tu inteligencia intelectual. Porque cuando no quiero caminar, el cuerpo no se me va caminando solo, no quiero caminar. Doctora, mi hija tiene 17 años y es muy despectiva con las personas de edad. Es más, dice que yo tengo 56 años y no puedo hacer cosas que hacen las jóvenes. Mantiene también pegada el celular y dice que esa es su vida. Hasta el baño se entra con el celular. Porque tu hija sabe que te hiere. Porque el lenguaje es herir a la persona que está consigo misma, el que está haciendo el acompañamiento. Y cuando hiere a la persona, te está devaluando, te está quitando identidad, te está quitando valía y autoestima. Señora, esto sí es un consejo. Busque un especialista en trastorno límite de personalidad para que la saque de ahí. Cuando usted ya sale y retome su valía, su identidad, ya usted le va a poner límites a su hija. Porque ella lo que está haciendo es devaluarla.
O sea, la humillación es la herramienta perfecta que tiene la gran mayoría de las personas con trastorno límite de personalidad para acabar con la persona no TLP. Tengo 49 años y la verdad es que con los años y mucha ayuda terapéutica vas madurando, aunque cada día es una sorpresa. Pero reeduca cada emoción en terapia, que te enseñen a reeducar cada emoción y cada sentimiento. Y te lo aseguro que no va a ser sorprendente tener 50 años, va a ser una alegría tener 50 años. Bien, para ir terminando, gracias, mi ex con TLP me dejó por otro y me lo ocultó. Normal, porque eso no lo hace sino un niño, las mentiras es de un niño, ocultarse en sus cosas es de un niño, modificar la verdad es de un niño, engrandecer las cosas es de un niño. Ok, para ir terminando, muchachos, saltar a pantalla los que tengan las inquietudes. Los que tengan inquietudes, hágaselo saber a la doctora ahorita en el live, no se respondan entre sí las inquietudes. Por acá dicen, mi pareja con TLP me dijo que no tiene empatía y que no puede llorar. ¿Cómo le ayudo? Usted, ¿qué le puede decir? Por favor, busque un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad urgente. Usted, no él, usted. Para que por favor entienda qué es la empatía y qué es la compasión. Y por qué la gran mayoría de las personas con trastorno límite de personalidad no tienen empatía y no tienen compasión. Creen tenerla. Pocos son los que saben que no tienen empatía, ni mucho menos compasión. Ok, para ir terminando nos dicen, ¿cuáles son las técnicas de regulación emocional? Las técnicas de regulación emocional tienen que ver con el saber ver, saber sentir y saber escuchar. Es todo un proceso de técnicas. Paso 1, paso 2, paso 3, pero va enganchado con toda la parte emocional. Ok. Por acá dicen también, ya lo leí. Las técnicas de regulación. Sí, para que después diga que no le leíste. La neuróloga me dijo que sobrepienso mucho y me duele mucho. Claro, te duele todo lo que va en la parte neurovegetativa. Entonces te está doliendo toda la parte del primer cerebro, la amígdala y el límbico. Y enseguida lo coge el prefrontal y se apagó. Entonces por eso viven dormidos, por eso se pueden dormir 8, 10, 15 horas. Porque el pensar agota. Y la forma como la persona con trastorno límite de personalidad piensa, repiensa lo mismo, y es más de lo mismo, es muy importante. La única forma que tú puedes ayudarte es con medicamento psiquiátrico más terapia para la reeducación emocional. Por acá nos dicen, yo tengo empatía y tengo TLP y creo que hay muchos sesgos sobre el diagnóstico, mucho prejuicio. Ni perjuicio ni sesgo, créeme que no. Ni prejuicio ni sesgo. Por eso tienen la polaridad, el splitting, de todo o nada, bueno o malo. Si hoy estás divina, hermosa conmigo, me hiciste un cariño, y viste la sonrisa y que la viste sincera, porque además hay que ser sinceros, entonces tú ese día te extiendes en tu felicidad. Pero si al día siguiente o al segundo después le dice uno, ay no, espera, aguanta, ya hay odio. Ahí te vas a dar cuenta que la empatía y la compasión es otra dimensión, que hay que saberlo. Claro, lo puedes adquirir, claro que sí, hay que adquirirla, reeducando cada emoción por emoción y sentimiento por sentimiento. Vamos terminando. Tengo una hija con TLP y siempre buscas atacarme. Porque tú la atacas. Y muchas veces es grosera. ¿Qué puedo hacer? Porque tú la atacas. Por eso hay que aprender el lenguaje emocional de tu hija.
Entonces uno le dice, pues enséñanos a leer el lenguaje, dinos técnicas. No lo sé, porque hay patrones de conducta y sistema de creencias. No lo sé cómo fue levantado tu hogar. No sé cuál es la fijación del patrón de conducta que tenés. No lo sé. O el sistema de creencias tampoco lo sé. Entonces, es importante que aprendas el lenguaje emocional de tu hija. Cuando tú aprendas el lenguaje emocional de tu hija, te vas a dar cuenta que ya ella no se va a sentir nunca que tú la atacas. Cuando tú le hablas de adulta porque crees que es adulta, o porque es una menor de edad grande, se sienten atacados. Mi hija de 28 años tiene TLP, madre soltera, vive conmigo, es grosera conmigo, me tiró una manotada de fruta en la cara, se queda fuera de la casa cuando quiere, me da pena con el niño. Entonces ahí es donde yo les digo, son niños tiranos con mañas de adulto. ¿Qué quiere decir eso? Niños tiranos, cuando tú dices grosera estás hablando de una niña. Y tiranos te tira con lo que encuentre. ¿Por qué? Porque ya tengo la estatura de ella, ya soy una nana grande. Soy una nana grande. Y enseguida utiliza porque puede amanecer en la calle, tiene 28 años. Puede amanecer en la calle, se puede beber, puede tener sexo, puede drogarse, puede llegar a la hora que quiera y hacer lo que quiera. Hasta que no infrija la ley, porque la ley no importa si tiene TLP o no tiene TLP, a la cárcel se va. ¿Ya? Entonces, ¿yo qué le digo a usted? Esto es otro consejo. Vaya, busque un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad. Aprenda el lenguaje emocional de su hija. Y usted misma le va a ayudar a que esa emoción y ese sentimiento se reeduque para que fortalezca la identidad que tiene de una niña de 3 años a 4. Porque eso no lo hace sin un niño de 3 a 4 años. Ay Dios, para terminar, por aquí preguntan cómo se sobrevive a ser pareja de un TLP. Pues muy mal. Si estás en sobrevivencia, muy mal. Porque ellos están en sobrevivencia. Entonces, quiere decir que tu identidad y tu valía y tu autoestima está en sobrevivencia. O sea que ella te está haciendo sumiso o sumisa. Entonces, ¿qué es lo ideal? Ve a terapia, si te interesa tu novia, ¿es novia o novio? Es mujeriego, es un hombre. Es un hombre. Entonces, ve, por favor, que aprendas todo este lenguaje emocional y tomes la decisión que es lo que quieres para ti. ¿Ok? Bueno, ya nos vamos, nos vemos la próxima semana. Vamos a continuar con el splitting, pero ya de familia o de ¿cuál? Sí, de la familia. De la familia. Entonces nos vemos dentro de 8 días. Hasta pronto y muchísimos éxitos. Y gracias por estar acá.